por mantenerse ahí. Continuamos hablando de este interesantísimo tema, un tema que está en el tapete. Y, señores, decíamos al principio que tenemos un experto en política internacional y nacional, un analista. Yo creo que es un honor poder estar hablando de este tema con don Narciso. Y hay una reflexión interesante dentro de esto, de lo que hablábamos, del tema Venezuela y las partes encontradas, de gente a favor aunque esté en contra, y en contra aunque esté a favor de alguno de los lados. Eso va a aumentar ahora. Sí, eso yo creo que sí. Yo soy de las que entiendo que eso va a aumentar. Y hay un ejercicio interesante, Narciso, que quería decirle antes de irnos a la pausa. Y es que la gente comienza a analizar y a ver quiénes están apoyando, o sea, cuál es presidente y cuál es el escenario de los países de estos presidentes que están apoyando a esta intervención en Venezuela. Sabemos lo que está haciendo Duque en Colombia, que es un servil de este muchacho, del expresidente Uribe, y que toda la semana, bueno, creo que van como 200 asesinatos ya en lo que va de año de activistas sociales. De una fuerza política que viene del paramilitarismo, del vínculo con exacto, el narcotráfico, de poder, así es, con un tono neofascista, ultraderechista. Que está cumpliendo también un guión, que está muy de moda esta palabra, porque así es que nos están manejando. Duque está cumpliendo un guión de Uribe, por Dios. Entonces vemos un país que está siendo maltratado, sobre todo las fuerzas sociales, porque los asesinatos son a líderes sociales y sindicales diarios, casi diario están asesinando a la gente. Entonces Estados Unidos esa parte no la puede ver, se alía en contra de lo que está supuestamente pasando en Venezuela. Pero vemos el asunto de Macri en Argentina, que la economía va en picada cada vez más. Encima de eso podemos mencionar el sector trabajador, que ha tenido una baja grandísima al principio. Bueno, en el primer año 70.000 despidos, 70.000 personas despedidas cuando ingresa Macri al poder. Vemos el escenario de Honduras, vemos lo que comenzó a pasar ya en Brasil, y esto tiende a ascender porque vamos a seguir escuchando cosas de Brasil. Y la gente te analiza, óyeme, pero es cierto, lo apoya a Trump, lo está apoyando Duque, que mira la situación en Colombia, lo está apoyando Argentina, Macri, que está en Argentina, que mira la situación. Macron, que hemos visto en estos últimos días la represión que se ha volcado hacia el pueblo que está reclamando en Francia. Macron, sí, pues se confunden Macri y Macron, ahora es Macron en este caso que estamos hablando, cómo él ha intensificado la represión al pueblo que está en la calle exigiendo sus derechos. Entonces tú haces esa fórmula. Quienes están apoyando a Estados Unidos, mira la situación real de sus países. Y hay que agregarle más, ¿verdad? No, claro. Mira, Macri, la familia Macri es parte de la mafia calabresa italiana, de la narcomafia calabresa italiana. Es mafia en el poder. Las políticas que aplican nada tienen que ver con la democracia. Nada. Y es ultra neoliberalismo. El Estado terrorista colombiano en su expresión más dura. Un país con 7 bases militares de Estados Unidos, una vergüenza. Ahora, lógico, ¿qué pasa? En cierta medida, altos dirigentes venezolanos tenían razón, y era mi opinión, incluso previa, cuando se dijo que esa paz que estaba firmando la FARC, una paz claudicante, era la guerra contra Venezuela, porque el poderío de FARC y ELN tenía una capacidad disuasiva en un país fronterizo. Eso se debilitó, pero eso se está recomponiendo también. Primero el ELN, fíjate cómo le embiste Duque contra el ELN. Y incluso se van más allá y están de insolente exigiéndole a Cuba que actúe contra el ELN. Pero evidentemente que van a haber muchos ELN y muchas FARC en la medida de la amenaza de intervención norteamericana es mayor, porque la gente no se chupa el dedo en términos de esto. Pero tú mencionabas a Juan Orlando Hernández. Ahí hay 3 cárteles mexicanos en el poder, entre ellos el cártel Sinaloa, vinculado a la familia de él y a Lobo.
es decir, a ese grupo de poder en Honduras. Ahora hay un hecho desfavorable que fue la derrota del FMLN, que hay cosas que hay que analizar. Sí. Eso es desfavorable en términos de la correlación de fuerzas. Pero sin lugar a duda, lo que tú dices tiene una gran razón, porque la gente no es tonta. Dice, pero mira el cuadro que está alineado contra Venezuela. Y aunque habían satanizado, diabolizado a Maduro, eso está ya en crisis también. Eso está en crisis, porque mucha gente está pensando, bueno, ¿a dónde que va a llegar este tipo de situación? Satanás acusando a Satanás, claro, dirían. Claro. Pero mira, vamos a hablar un poquito de lo que pasó en El Salvador con el permiso de Alfonso, con Duque. ¿Qué usted cree? Me gustaría saber. Ahí vamos, eso empezó a la visión, sí, eso, pero como estamos en Venezuela, vamos a darle un poquito. Eso sigue profundizando un cuadro de deterioro para la fuerza progresista en América Latina, porque independientemente de los errores, de las fallas, de las debilidades, de los incumplimientos del Frente Farabundo Martí al frente del gobierno salvadoreño, en términos de política internacional es un revés. Y es una voz menos en el concierto de voces democráticas. No, y pues, el gobierno salvadoreño mantuvo una posición ahora frente a la política de Trump en Estados Unidos frente a Venezuela, independiente y digno. Es decir, ahí hay una baja. Ahora, claro, esos son temas a analizar. Estos no son los momentos muchas veces para uno hacer los análisis críticos de nuestro propio campo, que hay que tensar fila contra la embestida del poder. Pero lo peor que puede hacer la izquierda, cualquier izquierda, es asumir métodos de la derecha. Aderecharse, como hizo. Y derechizarse. Nayib. Y en el centro de todo el tema de lo que se ha llamado la crisis del progresismo, la decadencia del progresismo, está eso. Yo creo que no es tampoco accidental que a gobiernos de centro-izquierda, Estados Unidos lo llama izquierda, eso para que la consecuencia de una inconsecuencia le caiga a la izquierda y confunda. Hoy la gente dice, entonces ¿en quién creer? El FMLN, que fue un símbolo. Mira, yo me siento desgarrado con esa situación. Pero de hace tiempo, no de ahora, yo lo venía diciendo, pero bueno, ellos se ponen tapones en los oídos. Uno que tuvo tanta relación tan íntima, bueno, no es un secreto que el PCD estuvo participando en la lucha armada de El Salvador y las relaciones que teníamos con Chafí, con la dirección. Es decir, oye, una izquierda que se torna reformista, blanda, conciliadora, que administra la crisis, se desgrada, termina, a pesar de todo su enorme prestigio, termina siendo erosionado. El que gana, Nayib fue un candidato de ellos. Pero es un giro a la derecha, sin lugar a dudas, que es lo que se está produciendo. La izquierda en la derecha, la ex izquierda en la derecha. Entonces, los procesos que perduran o se radicalizan o le pasa eso. Esa me parece que es una conclusión clara. Frei Beto lo dijo hace como 10 años, cuando la primera gran crisis de corrupción que tocó a José Diceo en Brasil. Yo recuerdo, yo lo cité en Rearmando la Utopía, Frei Beto. Frei Beto hablaba a sí mismo con esos términos, de que, primero, el tema moral, decir, si hay algo que la izquierda no puede fallar, es en el tema ético-moral. Si una izquierda incurre en corrupción, se hace totalmente vulnerable. Y segundo, usted no puede gobernar con los métodos de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en Brasil primeramente? Utilizar los fondos del Estado para sobornar senadores y diputados y cosas para ganar una determinada correlación de fuerza en el Congreso. Y el intermediario fue José Dirceu, una figura importantísima del PT. Ahí está condenado de hace tiempo. Ese fue el primer gran escándalo del tema. Pero la permisibilidad de ese proceso, que fue lo que pasó con Lula, debilitó a Lula, a pesar de su enorme liderazgo, ¿me entiendes?
que todavía conserva una fuerza significativa. Y eso da lástima, da pena. Entonces, tenemos una situación compleja desde ese punto de vista, pero también tenemos una oportunidad para recomponer, rectificar, reevaluar las cosas. Y de inmediato enfrentar con toda determinación y con toda unidad a esta embestida. Una embestida feroz que no acepta vacilación. Yo creo que ahí no puede haber, yo puedo tener la diferencia que sea con un proceso determinado. Si ese proceso tiene autodeterminación e independencia, Estados Unidos lo embiste, bueno, pues y Saddam Hussein. Y veamos los resultados. Buen ejemplo. Sí. Tenía sentido apoyar a Irak en ese momento, independientemente que Saddam Hussein mató comunistas incluso. Porque es un tema de confrontación mundial que gravita y que se hace imperioso. Esa es la realidad actual, es decir, hay una vulnerabilidad de los procesos pro independencia, pro cambio social, por sus inconsecuencias, por sus limitaciones, por no profundizarse, por los procesos de corrupción que lo han corroído internamente. Hay una vulnerabilidad y esa vulnerabilidad está siendo aprovechada por los enemigos centrales de esos procesos. Bueno, la media tinta no va, o usted de izquierda o no lo es. Si asume el poder desde una posición de izquierda, actúe como tal y con vínculos firmes con el pueblo, no frente al pueblo, con el pueblo. Una de las cosas una de las debilidades del PT en Brasil y Lula, que sacaron 60 millones de la pobreza. Yo lo pongo entre comillas. Claro. Usted puede ayudar, contribuir a desarrollar e implementar políticas con recursos públicos para que la gente mejore sus condiciones de vida material, pero que al propio tiempo haya una educación y una organización política para que la gente se asuma el proceso como ciudadano y como ente político. Sacar simplemente millones de personas a la pobreza, eso es importante, es útil, pero si a eso usted no le agrega el componente ideológico, de educación, de concientización ciudadana y política, cuando llega la hora de la verdad, esa gente simplemente se aparta del camino y no va a asumir el proceso. Y eso hay que hacerlo. Usted no puede jugar ni a la media verdad ni a la media tinta, porque cuando el imperio tiene que arremete, como en este momento arremete contra nosotros aquí, el reloj, y hay que ir a una pausa. Volvemos con los temas nacionales con don Narciso Isaac Conde y Jordania Ureña. Vamos a la pausa. Para disfrutar de un buen café realmente puro, ya está a la venta el Café Criollo Don Miolán. Café Criollo Don Miolán, producido, tostado y molido 100% al natural, conservando así toda su exquisitez para deleitar con su sabor los más exigentes gustos de quienes saben de café. Café Criollo Don Miolán, para degustar en cualquier momento. Búsquelo en sus presentaciones de 1 libra, media libra, 400 gramos, 200 gramos y en su cómodo sobrecito de 0.5 onzas por tan solo 10 pesitos. Café Criollo Don Miolán,